El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Bienvenidos a una nueva edición de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión tenemos como invitado a Fred Weston, del Secretariado Internacional de la Internacional Comunista Revolucionaria, y yo mismo, Jorge Martín, también del Secretariado de la ICR. Y lo que queríamos hablar en este programa de hoy es un poco este cambio tan fuerte y repentino que ha sucedido en las relaciones internacionales en las últimas 2 semanas, ¿no? Se puede decir que todo empezó con la llamada de Trump a Putin, ¿no? El nuevo presidente de Estados Unidos llamó al presidente ruso. De hecho, no se habían hablado, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos, Biden, anteriormente, no había hablado con Putin desde que inició la guerra de Ucrania hace 3 años, en febrero del 22. Y en esta llamada, todos los indicios dicen que fue una llamada bastante amistosa, ¿no? Trump y Putin se entendieron bastante. Y esta llamada que tomó a todo el mundo por sorpresa, aunque realmente Trump había dicho que quería llegar a un acuerdo de paz con Putin en relación a la guerra de Ucrania, fue seguida de una serie de acontecimientos que fueron bastante rápidos y que marcaron este cambio tan importante de las relaciones internacionales. Primero, Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, del gobierno de Trump, habló en una conferencia del grupo de apoyo a Ucrania y dijo que había 2 condiciones para un acuerdo de paz en Ucrania. La primera es que Ucrania no podía querer reconquistar todos los territorios que había perdido, no los del 91, ¿no? Sino ni siquiera los de 2022, y que Ucrania tenía que abandonar la idea de entrar en la OTAN. En realidad, lo que estaba diciendo Hegseth era que reconocía 2 de las demandas más importantes que llevaron a Putin a invadir Ucrania, ¿no? Y además de esto, Pete Hegseth dijo otra cosa que no es falso, ¿no? Lo que dijo no tiene sentido. Dijo que el motivo de estas 2 concesiones era que había que reconocer, para llegar a la paz, para llegar a un acuerdo de alto el fuego, había que reconocer la realidad sobre el terreno de batalla, ¿no? Es decir, estaba diciendo Estados Unidos que era imposible derrotar militarmente a Rusia, expulsarles de Ucrania, y que por lo tanto el alto el fuego tenía que reconocer las condiciones actuales. Al día siguiente, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, habló en la Conferencia de Seguridad de Múnich. La Conferencia de Seguridad de Múnich es una reunión que se produce desde hace varias décadas y que es un poco como, digamos, los países occidentales, el imperialismo occidental, se reúne y discuten sus problemas de seguridad, etc., ¿no? Y allí J.D. Vance, representando a Estados Unidos en esta reunión, lanzó un ataque abierto contra Europa. Dijo que Europa tenía una serie de problemas que tenían que resolver y que Estados Unidos no les iba a garantizar su seguridad, que Estados Unidos pensaba que eso era una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo y que Europa tenía que resolver sus propios problemas. De manera muy, muy interesante se refirió, por ejemplo, fue un ataque brutal y sin previo aviso contra los intereses de los capitalistas europeos, ¿no? Una de las cosas que mencionó fue, por ejemplo, las elecciones en Rumanía, que hemos hablado anteriormente. Las elecciones en Rumanía ganó un candidato demagogo reaccionario, pero ganó sobre la base de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ganó sobre la base de un discurso anti-OTAN, anti-Unión Europea y particularmente anti-guerra de Ucrania, ¿no? Básicamente dijo, ¿por qué tenemos que estar gastando todo este dinero en Ucrania cuando la gente en Rumanía no tiene para comer, no tienen empleo, tienen que emigrar para vivir, ¿no? Y les dijo, y que lo que pasó en Rumanía, fue que Tribunal Constitucional suspendió la primera vuelta de las elecciones. Este tipo ganó las elecciones contra todo pronóstico, una persona Georgescu, que no tiene ni siquiera un partido ni nada. Y
la democracia burguesa rumana, con pleno apoyo o incitamiento de Europa, suspendió las elecciones. Y Vance les dijo, si vuestra democracia es tan débil que no puede permitirse un resultado electoral que no os gusta, ¿no? Que vosotros decís que es por una campaña de TikTok, ¿no? Si vuestra democracia es tan débil que no resiste una campaña de TikTok, entonces tenéis un problema vosotros, ¿no? Sí. Y además esto puede pasar también en Alemania. O sea, fue un ataque realmente muy fuerte. El presidente de la cumbre, ¿no? de la cumbre de seguridad de Múnich, un alemán, parece que en su discurso final estaba prácticamente llorando, ¿no? En un estado de shock. Macron, presidente francés, dijo al día siguiente que había sido un electroshock contra Europa y rápidamente convocaron una cumbre de países europeos, ¿no? Macron tomó la iniciativa, se reunieron allí algunos, no todos los países europeos, sino se supone que llamaron a los países que más o menos estaban de acuerdo, pero no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? La idea era de, bueno, vamos a crear un ejército europeo, una infraestructura de seguridad europea independiente de los Estados Unidos, pero todos los comentaristas burgueses están hablando en términos, en el Financial Times, en el Economist, están hablando en términos de que lo que esto significa es que Estados Unidos ya no es el aliado de Europa, no es ni siquiera el amigo de Europa, sino que es un adversario, ¿no? En realidad, eso es lo que se ha puesto sobre la mesa. Y esto lo hemos visto también en los últimos días, ¿no? En las Naciones Unidas, principios de esta semana, se aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad, una resolución sobre Ucrania que había escrito Estados Unidos, había escrito Washington, y que tuvo el voto a favor de Rusia y de China. Y los países europeos que estaban en contra de esa resolución no vetaron. Ellos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. No lo vetaron, pero se abstuvieron, Sí. ¿no? Lo cual refleja realmente el auténtico equilibrio de fuerzas, ¿no? Hay tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, y por otra parte están los europeos que no pintan nada, se oponen, patalean, pero al final no hay nada que puedan hacer, ¿no? Entonces, bueno, realmente nosotros hemos escrito varios artículos. Esto es un cambio fundamental en las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Desde la Segunda Guerra Mundial realmente Estados Unidos ha sido aliado de Europa, o mejor dicho, la auténtica relación es que Estados Unidos utilizaba a los europeos, ¿no? Como para enfrentarse a Rusia, en ese caso la Unión Soviética, y les garantizaba su seguridad, ¿no? Primero el Plan Marshall, la ayuda económica, y luego la OTAN, que realmente la OTAN es Estados Unidos garantizando la seguridad de Europa. Y eso se ha terminado. Martin Wolf, que es un comentarista del Financial Times, dijo, Occidente ha muerto, ¿no? O sea, el concepto de el imperialismo occidental, todos juntos, ¿no? Estados Unidos dominando y Europa con un papel subordinado, pero en la misma alianza, eso se ha terminado. Sí. Es un cambio muy importante de las relaciones internacionales, ¿no? Sí. Si uno lee los periódicos, decimos, serios de la burguesía, como Financial Times, Economist y otros, están bajo un shock increíble. Sí. Hay un audio del Economist de 8 minutos que tú escuchas eso. Están diciendo que tenemos que tomar medidas urgentes, tenemos que reorganizar todo, que no podemos contar sobre Estados Unidos, etcétera, etcétera. El por qué está pasando todo eso. Mira, hemos hablado muchas veces del, ¿cómo se dice?, el declive relativo de Estados Unidos, que es verdad. Estados Unidos no son los Estados Unidos del 45. En 45 era una superpotencia sin precedentes. Ahora continúa a ser una superpotencia, pero no es a los niveles de 45. Han pasado 80 años y hay desarrollo económico en distintas partes del mundo que han contribuido a un cambio radical del equilibrio entre las potencias. Y es verdad que Estados Unidos han atravesado un periodo de declin
declino histórico, pero continúa a ser el número uno. Pero es el número uno que no tiene el control global como antes. Si miramos Europa, la caída de Europa es mucho más profunda que la de los Estados Unidos. Por ejemplo, si miramos un particular, la cuestión de la productividad, que es una idea central en ¿cómo se dice?, entender lo que está pasando. En Estados Unidos y Europa hay ¿cómo se dice?, un ralentizamiento del crecimiento de la productividad. Pero es mucho más profunda en Europa. Tenemos el Draghi, ex gobernador de la Banca Central Europea, que el año pasado publicó su documento famoso hablando de la necesidad de invertir en Europa, de recuperar el terreno perdido porque no hay inversiones suficientes, y hablaba de una cantidad de dinero increíble, ¿no? Para reequilibrar. El problema es que es demasiado tarde para todo eso. Europa es la parte del mundo donde nació el capitalismo, donde los grandes imperios, como el británico, el francés y los otros, Bélgica, todos tenían algo de colonias. Los últimos, los italianos que se tomaron Libia y Etiopía, etc. Es el centro del imperialismo histórico. Y Alemania, que era la potencia más fuerte que está al centro de todo eso, ha perdido su peso. Yo estaba mirando cifras que hablaban de el porcentaje del PIB mundial que representa Europa. Y es más o menos un 16%, que es una caída muy fuerte. Y eso significa claramente que el peso de Europa no es lo de antes, ¿no? Hay otra cuestión. El desarrollo económico en distintas partes del mundo han creado una nueva superpotencia económica, que es China. Y a su lado hay Rusia, que no es una superpotencia económica a nivel de China, pero es la potencia nuclear más fuerte del mundo, ¿no? Con un ejército poderoso. Y esto ha cambiado, como se dice, las prioridades de las potencias. Estados Unidos son años que está mirando este crecimiento de China como una amenaza a sus intereses, porque China está exportando en todo el mundo. Exporta en Estados Unidos, exporta en Europa, domina partes del mundo que antes eran esfera de influencia de Estados Unidos. América Latina es un ejemplo, ¿no? Intercambio comercial con China. China es ahora el principal socio comercial de toda América del Sur. Claro, eso significa que ha entrado directamente en los intereses de Estados Unidos. El patio trasero. Sí. África lo mismo está pasando, Asia igual. Y además, perdón, que China hace 20 años, 25 años, exportaba principalmente mercancías baratas, ¿no? Juguetes, textiles. Ahora hay un desarrollo tecnológico. En que China tiene tecnología avanzada, ¿no? En coches eléctricos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y domina en distintas partes de la economía. Claro, China no es la superpotencia que va a tomar el primer, ¿cómo se dice? Puesto. No va a sustituir a Estados Unidos, pero es suficiente fuerte para crear problemas a los Estados Unidos. En eso miramos lo que ha pasado en los últimos años. Biden, por ejemplo, él pensaba, ataco Rusia utilizando Ucrania. En la prensa burguesa se pone a reír cuando uno habla de esta manera, porque prefieren ignorar la realidad. Fueron los Estados Unidos a provocar esta guerra utilizando la OTAN, porque Biden tenía esta idea que podía, atacando a Rusia, ¿cómo se dice? Es decir, fortalecer la posición de Estados Unidos en Europa contra la Rusia, debilitar a Rusia. A un cierto punto hablaban
de romper la Rusia en distintas partes, ¿no? Sí, sí. Destruirla como una potencia y a través de eso pasar al ataque a China. Ha pasado al contrario. Han conseguido justo lo contrario. Exactamente el contrario. La economía rusa está creciendo, es uno de los niveles de crecimiento más altos del mundo, más de 4%. Se ha fortalecido económicamente, se ha fortalecido militarmente. Yo leía artículos que dicen que, por ejemplo, los ejércitos de la OTAN no están acostumbrados a la guerra con drones, ¿no? Que ha cambiado el campo de batalla. Los rusos tienen experiencia, tienen un ejército con experiencia de guerra moderna. Han fortalecido claramente el ejército, ha crecido la influencia, se han tomado una parte de Ucrania y la idea de limitar la influencia de Rusia, que era el objetivo de Biden y los europeos, han obtenido el contrario. Se ha fortalecido y se ha fortalecido la relación entre Rusia y China. Sí, eso. Han obligado a Rusia a buscar otros mercados, otras conexiones comerciales, por ejemplo. Han continuado a vender petróleo, gas, etc. Yo me recuerdo un artículo que hablaba de cuando los europeos, los americanos, hablan de la comunidad internacional, como decir, la que domina, la seria, la democrática, la liberal, etc. Dice, sí, es el 25% del mundo, esta comunidad internacional. Por eso, cuando la comunidad internacional aplica sanciones a Rusia, África prefiere no hacerlo, América Latina, Brasil, no hacerlo, India, no me interesa. ¿Por qué? Están pensando a sus intereses económicos. Claro. Y no han obtenido el objetivo de aislar Rusia y debilitarla. De hecho lo que han conseguido es que una serie de países que son nominalmente aliados de Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí, India y otros, han ayudado a Rusia a superar las sanciones económicas. Sí. India compra petróleo, lo revende y los europeos continúan a comprar, de hecho, petróleo ruso. En esta situación entra Trump. ¿Qué representa Trump desde un punto de vista de la política de Estados Unidos? Es rendirse cuenta o declarar públicamente la realidad del reequilibrio entre las potencias. Trump es un burgués americano que se rinde cuenta que no podemos dominar Ucrania, Rusia, etc. Aquí hay es un poco como los gángsters. Yo lo decía, Putin es un gángster que se ha fortalecido. Trump es un gángster que se rinde cuenta que entrar directamente en batalla con este gángster me va a provocar daño a mí. Yo quiero fortalecer mis bases, que son América del Norte, posiblemente retomar la influencia en América Latina, porque es... el mismo Trump que dice que es dispuesto a dar a Putin todo lo que se ha tomado con la guerra, y habla de paz, y no a los muertos, qué tragedia cuando habla de los muertos que hay, que es todo verdad. Es el mismo que dice, me voy a tomar Groenlandia, estoy dispuesto a enviar tropas a Panamá para echar los chinos, porque eso sí que me interesa. Está diciendo, no somos los americanos de antes, pero tenemos nuestros intereses, y los intereses no son en Ucrania. Sí, al mismo tiempo, como un típico gángster dice con Putin, podemos tomarnos las tierras raras, minerales de Ucrania, y Putin está dispuesto a discutir de eso. Son dos gángsters que dicen, Putin se rinde cuenta, con Trump puedo hacer business. Sí. ¿No? Y Trump se rinde cuenta que si hace un acuerdo con Putin, puede arreglar la cuestión aquí y mirar a otras partes del mundo, fundamentalmente China, que es el concurrente principal. ¿No acaso Trump ha empezado a amenazar China a nivel de exportaciones, importaciones, de comercio, etc.? Ya ha aplicado tarifas arancelarias del 10%, ¿no? Él está buscando defender su mercado e imponer presiones a los chinos
Y es el objetivo principal, porque es allí que está la concurrencia fundamental con Estados Unidos. Eso pero significa algo muy importante para Europa. Es como decir, Trump dice, los europeos sí, eran amigos, son útiles hasta un cierto punto, pero no son fundamentales en su cálculo general, ¿no?, de los intereses americanos. Sí, obviamente, si el principal adversario de Estados Unidos no es Rusia, sino China, China está en el Pacífico, no en el Atlántico. Claro. Los europeos ya no son tan interesantes y si tú como piensas, aliados. mira, si yo fuera Trump, digo, en la lucha contra China, ¿está en mi interés provocar a Rusia a unirse a China? ¿O está en mi interés hacer un acuerdo con Putin y decir, mira, podemos hacer acuerdos aquí, eso es tuyo, te dejo eso, pero tú me dejas en otras zonas? Y particularmente buscar ¿cómo decir?, de separar un poco la Rusia de China, que es la consecuencia de la política de Biden, ¿no? Que ha creado una situación que no está en los intereses del imperialismo americano. Los europeos en esta situación están bajo una enorme presión, y por eso tú lees los analistas serios, yo lo decía a mí, bajo shock. Trump le ha dicho, mira, habéis disfrutado de la ayuda americana durante años, decenas de años, con el ejército americano, la ayuda militar americana, la defensa americana, etc., mientras gastabas dinero en el estado social, las pensiones, la sanidad, etc. No, tenéis que aumentar los gastos militares hasta el 5% del PIB. Para algunos países europeos hasta significa doblar o triplicar los gastos. ¿Y cómo se comportan los europeos? Un momento de shock y después se rinden cuenta, Dios mío, tenemos que hacer algo aquí porque el viejo amigo no nos va a ayudar. Algunos artículos que yo he leído... Cuando Trump dice eso, tiene razón. En realidad, Estados Unidos ha estado financiando la defensa de Europa durante mucho tiempo. Con los misiles, presencia militar. Todo. ¿Y qué hacen los europeos? Se rinden cuenta que si quieren defender sus intereses, porque Ucrania para los Estados Unidos no es de interés, pero para Europa sí. Porque esto hablar de guerra, que Putin va a ocupar toda Europa, es absurdo. Pero su influencia sí ha aumentado, se ha fortalecido, tiene influencia ya. Uno como Orbán en Hungría, que es un aliado de Putin, en realidad, dentro de la Unión Europea. Sí. Los países bálticos, por ejemplo, donde Suecia tenía intereses, inversiones, con un fortalecimiento militar de presencia de Rusia, su presión sobre estos países va a aumentar. Va a tener una cierta influencia dentro de Ucrania. Esto que pasó en Rumania, es claro, la gente está sufriendo las consecuencias de esta situación, porque el otro elemento de la ecuación es que en toda Europa hay austeridad y la explican como... Inflación. Sí, inflación que está aumentando. Aquí en Gran Bretaña está a 3%, y dicen que a final de año va a llegar a 4%. Hay una Europa que tiene una deuda increíble en todos los países. Muchos países con una deuda pública más de 100% del PIB. Una necesidad de reducir los gastos. En el momento en que tienen que aplicar austeridad, que ya ha creado una situación. Yo leía un artículo que explicaba que desde el 2009, toda la austeridad que han aplicado en Europa ha creado como media una reducción real del poder adquisitivo de los europeos de 3.000 euros al año. La gente eso lo siente, lo sufre. Por persona. Sí, cada persona. La vida es mucho más dura. Familias que no llegan a final del mes, etc. Y en esta situación el mensaje que está llegando es, eso es solo el inicio. Vamos a atacar más. Ya, por ejemplo, Starmer ha dicho, tenemos que reducir los gastos porque tenemos que aumentar
gasto gastos militar. militares. Pero esto dijo Rutte, ¿no? El secretario Sí. general de la OTAN, les dijo claramente en el Parlamento Europeo, en Davos, en otros sitios, dijo, mira, tenéis que aumentar el gasto militar a 4 o 5% Sí. de Producto Interior Bruto, y eso significa que hay que recortar el gasto Lo ha dicho social. abiertamente. Pensiones, educación, Sí. salud. Están hablando de una nueva deuda especial europea para financiar estos gastos militares. Están hablando de 500 o 600 mil Sí. millones de, Sí, sí. de euros. Eso en un momento, como yo decía, que la gente está al límite. Eso explica el por qué en Rumania gana un tío que dice no a la guerra, el OTAN, etc. Está dando una expresión indirecta del sentimiento de sufrimiento de un pueblo que dice no podemos continuar con eso. Y eso es otra cuestión, explica estos elementos como la AfD en Alemania, Le Pen en Francia, etc. Aquí en Inglaterra Farage explica este fenómeno. Pero en Europa yo he visto varios artículos de analistas serios que hablan de Rusia, no de Rusia, de Estados Unidos. Algunos dicen, parece que son el enemigo, no son el amigo de Europa. Y hay, mira, si miramos lo que han hecho con esta guerra en Ucrania, Alemania ha sufrido muchísimo. Alemania está en el tercer año de recesión económica. Sí. Y lo mismo pasa en toda Europa. Que es una situación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso significa no solo que están atacando a nivel de gastos públicos, que va a impactar sanidad, escuela, pensión, etc. Hay la industria que está en crisis, la industria del automóvil en Alemania, no solo en toda Europa se habla de esta crisis, ¿no? Yo escuchaba en Italia hay una asociación de los industriales de acero, ¿no? Y hablaban de los impuestos de Estados Unidos, ¿no? Del 25%. Él dice, mira, ya en el 18 Trump ha impuesto a Europa un 25% sobre el acero. El resultado, por ejemplo, para un país como Italia, es que las exportaciones de acero italiano en Estados Unidos ahora es la mitad de lo que era. Y eso va a continuar, esta situación. Eso significa crisis industrial, pérdida de trabajo en la industria del acero, industria automóvil, etc. La Volkswagen, que han hablado de reducir trabajo y cerrar fábricas en Alemania por la primera vez en su historia. Eso está impactando una parte de la clase obrera. Eso es el ataque bajo el que está Europa. En esta situación... Perdón, y quiero añadir una cosa, ¿no? Que no hemos mencionado, que es el hecho de que Europa entró en esta guerra contra Rusia en Ucrania, ¿no? Guerra por delegación, guerra proxy, empujados por Estados Unidos. Los alemanes no estaban muy convencidos al principio, pero les obligaron, ¿no? Y una parte de esta guerra ha sido las sanciones económicas a Rusia, que han afectado ¿a quién? A Europa. Porque Europa tenía, particularmente Alemania, pero también otros países como Austria, tenía energía barata, carbón, gas y petróleo de Rusia. Mira, yo he mirado cifras sobre la industria alemana y los costes de energía, ¿no? El doble y triplo de Estados Unidos y China. Una industria alemana ahora tiene un costo de energía mucho más alto. Es consecuencia directa de la guerra en Ucrania, que han obligado a Alemania a abandonar el petróleo, el gas barato ruso, que le está creando un problema económico serio. Al mismo tiempo... Sí, he visto algunas cifras de Alemania. La producción industrial de algunas industrias que necesitan mucha energía, como la química, el papel y otras, ha caído del 30% en 2-3 años. Sí. Por eso, el llamado amigo Biden ha hecho una guerra en dos frentes. Uno militar contra Rusia, el otro contra Europa. Era en particular contra Alemania. Si piensas a nivel mundial, si miras hace 10, 15 años, si tú mirabas el mundo, había Estados Unidos,
había esta potencia industrial alemana al En el centro de Europa y China, que estaba creciendo como potencia, ¿no? A nivel mundial, cuando hay una situación de sobreproducción mundial y todos los países industrializados, todos los países capitalistas que están luchando para aumentar sus exportaciones en esta situación, cuando no hay un mercado suficiente para todos, significa que uno aumenta reduciendo el otro. Sí. Estados Unidos han golpeado a Alemania duramente en esta. Por eso las dudas de los dirigentes políticos alemanes que no sabían cómo hacer. El problema es que están en una alianza, están en una Europa que, ¿cómo se puede decir?, amenazada por Rusia de un cierto punto, empujada por América. El problema desde Europa es que, mira, Estados Unidos tienen un gobierno, un Estado, una economía, una política económica, un ejército, etc. Una sola clase capitalista. Que tiene una idea. Rusia, lo mismo, una gran potencia, ¿no?, militar, económicamente está creciendo. Una política, un gobierno. Europa son 27 países, cada uno con sus intereses, que no son dispuestos a renunciar a algunos intereses, que significa que no hay una política europea. Y he leído un artículo del Economist que decía, la Europa tiene que elegir un representante que va a negociar sobre Ucrania con los americanos, los rusos, etc. Y yo digo, ¿y quién va a ser este uno? Incluían el Reino Unido, Gran Bretaña. Yo digo, pequeño detalle, están fuera de la Europa. ¿Cómo se hace cuando hay políticas distintas? No solo. Aquí estamos mirando la ruptura interna de la Unión Europea. Sí. Las presiones son fuertes. En América, en Estados Unidos, Trump habla de America First, ¿no? Primero Estados Unidos. Ahora están hablando en Alemania de primero Alemania. Yo he leído un artículo que me puse a reír porque era un comentario sobre Meloni, que él dice, su idea es primera Italia, ¿no? Esta gran potencia italiana. El problema es que ella puede hacer primera Italia solo con la ayuda de Trump. Eso significa que no sabe qué hacer, porque está en Europa, tiene que hacer una política europea, pero si tú escuchas Trump cuando habla de Meloni, esta mujer maravillosa que tenemos en Italia, y ella que habla como se fue enamorada de Trump, ¿no? Es una potencia, Italia es secundaria, pero hablan de primera Italia. Si empieza a hablar de primera Alemania, primera Italia, etc., piensa un momento. Se termina Europa. Sí, Italia ha recibido mucho dinero de Europa, ¿no? Italia es un país en peligro de inestabilidad extrema, porque es débil económicamente, con una deuda mucho más alta de otros países. De hecho, perdón, Italia es uno de los países donde los niveles de vida y salarios todavía no han recuperado realmente el nivel anterior de la crisis de 2008. Sí, son bajísimos los salarios en Italia. La cuestión de los gastos europeos, ¿no? Hay este plan europeo, ¿no? Un gran porcentaje lo han dado a Italia, ¿no? ¿Por qué? Se rendían cuenta que si no damos algo, Italia puede explotar. Sí. ¿Qué va a suceder cuando en Alemania empiezan a decir, primero Alemania? Eso significa, ¿por qué tenemos que donar todo este dinero a países como Italia, como Grecia, como España y los otros, ¿no? Cuando tenemos nuestros problemas? Eso significa... Esta es la diferencia, ¿no? Porque hace 10 años fue la crisis de la deuda, se llamó, ¿no? Que afectó principalmente a Grecia, pero también a países como Italia, Portugal, España. Pero ahora la crisis europea empieza por el centro económico de Europa, en Alemania. Pero mira, primera Alemania significa los otros son últimos. Sí. Significa que no hay la política de ayudar a los países más débiles se va a perder
se va a abandonar a un cierto punto. Sí. Y esta presión se ve cuando tú dices, cuando Macron ha hecho esta reunión famosa de 7 países, Sí. ¿no? Él pensaba, voy a invitar solo los pocos Que estamos de acuerdo. que estamos de acuerdo. Podemos hacer una declaración de unidad europea. Cada uno de los 7 tenía una posición diferente. Sí. Hay una foto en una de estas reuniones de Meloni que está mirando con una cara que dice... Incluso parece que Olaf Scholz, ¿no? El antiguo canciller alemán, estaba totalmente En desacuerdo. En desacuerdo, muy, muy irritado, Sí. porque se había planteado esta cosa de gastar dinero en común todos juntos. Y dice, aquí no hay dinero, no, el dinero es para Alemania, si hay algo. Sí. No, eso es la demostración que Sí. Europa no está unida. Y mira, si tú tomas la influencia de Estados Unidos, en un cierto punto Estados Unidos han contribuido a mantener la unidad europea. Claro. La defensa común, etcétera, etcétera. En este momento que cada uno piensa su mercado, a sus intereses, este apoyo americano viene a mancar, ¿no? Y los europeos tienen que hacer las cosas con sus recursos. Y aquí Europa está nuda. Se ve que no tienes los recursos. Esto se ve en otro aspecto, ¿no? Es en la guerra de Ucrania. Porque Trump ha dicho, mira, nosotros nos retiramos de esta guerra, no vamos a seguir financiando una guerra que no se puede ganar y que no es de nuestro interés nacional. Y los europeos han dicho, bueno, nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania, pero no tienen dinero. No tienen ni dinero ni la capacidad militar para mantener esta guerra sin los Estados Unidos. Mira, Zelensky ha hablado de una presencia de 100.000 soldados europeos. 200.000 creo que dijo, ¿no? Dice, Sí. para Ucrania, Sí, ¿no? sí. Dice, miramos, Starman que dice, vamos a ayudar. El ejército británico en este momento tiene 75.000, ¿no? En activo. Y no todos son activos militarmente, ¿no? ¿Cómo puede...? Creo que decían que como 40% son personal de oficinas, logística. Los que van a y combatir otras son cosas. pocos, ¿no? Y es lo mismo en muchos países. Por eso están hablando de volver, están discutiendo de volver a... Servicio militar obligatorio, ¿no? Militarizar la sociedad, ¿no? Eso significa, para mantener su presencia a nivel mundial y fortalecer su presencia militar, etc., tienen que atacar su clase obrera. Esa es la consecuencia de esta política. En un cierto sentido, Trump se rinde cuenta que para fortalecer Estados Unidos podemos atacar nuestra clase obrera, pero hay un límite a lo que podemos hacer. Mejor exportar los problemas a los otros países. Es el comportamiento natural de cada burguesía, solo que Trump es mucho más fuerte. En una época de crisis. Sí, y eso está cambiando radicalmente la situación internacional. Los equilibrios han cambiado. China es una fuerza, Rusia es una fuerza. Y en realidad hay 3 potencias, que son China, Estados Unidos y Rusia, que se están dividiendo el mundo. Claro que no son amigos estrechísimos, ¿no? Los chinos, por ejemplo, están preocupados porque Estados Unidos está buscando delimitar las importaciones chinas para, en las palabras de Trump, mantener, ¿no? América, Make America Great Again, ¿no? Volver a ser una grande potencia. La realidad es cuando un país aplica política proteccionista, es un índice que es más débil, no más fuerte, ¿no? Los países fuertes, y China, por ejemplo, es un país que tiene una potencia competitiva económica, es el país más liberista. Curiosamente, este país llamado comunista es el país con dirigentes más liberistas imaginables. ¿Por qué? Porque tienen son competitivos y quieren exportar y necesitan exportar para mantener su equilibrio interno. No haber acceso como antes al mercado americano, que es uno de los más grandes del mundo, significa que China está buscando de aumentar sus relaciones con otros países. Yo leía, por ejemplo, en Indonesia, la industria de Indonesia está sufriendo bajo la presión china, porque China está buscando de abrir el mercado indonesiano a sus
productos. Sí. Lo mismo se aplica en muchos países. China está buscando de fortalecer su esfera de influencia y sus acceso a mercados para sustituir lo que está perdiendo en América del Norte. Yo he visto un cálculo... Y esto es en parte el motivo de los BRICS, ¿no? Sí. Una alianza de países fuera de Europa y Estados Unidos para aumentar el intercambio comercial. Mira, Europa es, en realidad, dicen, el libre mercado europeo. Sí, libre mercado para los que están dentro. Para los que están fuera, es un mercado protegido, ¿no? Estados Unidos, lo mismo. Si dos de los más grandes mercados del mundo están limitando las importaciones de países como China, China va a buscar otras relaciones. Y lo mismo ha pasado con Rusia. El hecho que yo dije al inicio, la comunidad internacional, Europa y América del Norte, contan menos de lo que pensaban y su política está obligando a los otros a buscar otras relaciones comerciales. Y en eso Europa es la que va a perder más de todos, ¿no? Eso es serio para la burguesía europea. La burguesía liberal, el viejo establishment que gobierna desde décadas, ¿no? Está viendo una situación donde su mundo está desapareciendo. Y a su puesto está entrando otra realidad. Que significa obligado a rendirse cuenta de la situación en que ellos están. Eso se está expresando en Europa en una crisis política en cada país, ¿no? En Alemania cae el gobierno, en Francia cae el gobierno. Se reforma el gobierno en Francia, busca de aplicar una política, ¿no? Una ley financiera y entra en crisis el gobierno. Cae el primer ministro. En Austria también. En Austria pasó lo mismo, ¿no? Eso se está repitiendo. Aquí en Inglaterra están diciendo que prácticamente el próximo Parlamento va a estar dividido en tres bloques iguales. El partido de Farage, que posiblemente podría ser el primero. El Partido Laborista y los conservadores. La primera vez en la historia, se puede decir, una división de este tipo en este sistema político británico que en realidad, en teoría, garantiza, ¿no?, mayorías, etc. Se está creando una situación donde son ingobernables los países. ¿Por qué? La política que la burguesía tiene que aplicar es difícil conquistar votos un apoyo electoral con esta política, ¿no? Claro. Decir abiertamente, te voy a cortar tu pensión, te voy a eliminar la sanidad, te voy a destruir la educación de tus hijos, tus hijos no tienen futuro, vótame, ¿no? Claro que eso no funciona. Los partidos con los hombres más serios son los que no son capaces de ganar las elecciones. Y por eso están haciendo en toda la Europa este fenómeno del populismo de derecha, ¿no? La AfD en Alemania ha ganado el 20%, ¿no? Y ha duplicado sus votos. Sí, ha duplicado. Ahora en Alemania se está hablando de un posible gobierno de coalición entre los cristiano-demócratas y socialdemócratas. Eso va a preparar un segundo momento en que la AfD va a pasar al 30% o más, ¿no? Porque ese va a ser un gobierno brutal de recortes y ataques a la clase trabajadora. Italia te da una idea. Antes de Meloni, los otros partidos, todos los otros, la Liga, el partido de Berlusconi, los demócratas, el Movimiento 5 Estrellas, estaban todos juntos con Draghi, el hombre del capital financiero que gobernaba Italia, con una política de austeridad, de ataque, etc. El único partido de oposición era este pequeño partido del 4% de Meloni, y la gente sorpresa que ha ganado en las elecciones, ¿no? Ha ganado porque era fácil. Yo estoy en oposición, estos te están atacando la pensión, y ha ganado. Y eso se puede Lo mismo va a pasar en Alemania. Sí, Alemania. Porque además este Merz es también un tipo que antes era un ejecutivo de un gran banco, ¿no? Sí, es un hombre del capital financiero. Ya lo ha dicho. ¿Qué política va a aplicar? Lo mismo puede pasar en Francia con Le Pen. Yo hablaba con un camarada francés que me decía que fue a una fiesta de amigos. Y había algunos. Era una ciudad donde
antiguamente trabajaban todo en la industria del automóvil, ¿no? Ahora estos trabajos no están deindustrializados. A estas familias obreras que han perdido estos trabajos seguros, ¿no? que pagaban discretamente. Dice, hablaba con esta gente, dice, ¿a quién va a votar? Voy a votar Le Pen. Dice, ¿por qué? Y empezaba, sí, Marine es una gran hija de puta, lo sabemos, es lo que es, pero quiero dar un golpe a esta gente, ¿no? Que está gobernando. Sí. Eso te da una idea de la rabia que hay dentro de la clase obrera y que no es, el punto central aquí es la izquierda oficial. ¿Qué está haciendo en esta situación? En Inglaterra, la izquierda, si podemos llamar izquierda de Starmer, está aplicando toda la política que la burguesía quiere, ¿no? Y en Italia, los demócratas, yo he escuchado diputados del Partido Democrático Italiano, ¿no? En defensa de Ucrania, en defensa de la Europa, defendiendo toda la política, en efecto, de austeridad, sí, y de guerra, de gastos paramilitares. Eso no es la manera para ganar elecciones, para ganar la clase obrera, para aplastar la derecha. Es la manera de regalar votos a la derecha. Sí. Y Mira, en Alemania, por ejemplo, en las elecciones, bueno, la AfD, ¿no? La Alternativa por Alemania, duplicó sus votos. Pero la gran concentración de sus votos es en la antigua Alemania del Este, ¿no? Las zonas que han sido desindustrializadas, más duramente golpeadas, sí, claro. En esto hay un factor grande, digamos, de esta cuestión de contra la inmigración. Pero contra la inmigración, ¿por qué? Porque ellos perciben, ¿no? O sea, equivocadamente, pero perciben que, bueno, están todos estos inmigrantes que vienen aquí y les dan tantas cosas, mientras que nosotros no tenemos nada, sí, ¿no? Sí, realmente, los culpables no son los inmigrantes, ¿no? Pero es fácil de generar este discurso. Pero me pareció muy interesante que el 37, entre los obreros de cuello azul, ¿no? Digamos, obreros industriales manuales, la AfD tenía 37% de los votos, ¿no? Sí. Es decir, es un voto que agrupa el primer partido entre los obreros manuales, que es un voto de protesta por la situación económica, sí, ¿no? Mira, esta cuestión de la inmigración que viene utilizada para la derecha, ¿no? Es como tú decías. Yo tengo amigos que dicen, sí, para ellos dinero. Es absurdo, ¿no? Para ellos todo, para nosotros no, nada. La realidad es que en toda la historia del capitalismo siempre han buscado una minoría a la cual dar la culpa para todo, ¿no? En vez de aceptar que es el capitalismo que ha creado este problema, hay una concentración de capital, ¿no? Increíble, el 1%, ¿no? Yo miraba cifras en Estados Unidos, ¿no? En los años 80, creo, era más o menos un 20% de la riqueza concentrada en las manos del 1% más rico. Hoy es más del 30% de la riqueza nacional que está en las manos del 1%. Si miramos el 50% más pobre, la parte baja, tenían 3 y pico por ciento de la riqueza nacional, ahora menos del 3, 2,5, algo así. Hay una concentración de capital, hay una acumulación de riqueza increíble en las manos de pocos, y el problema está allí, ¿no? Que la riqueza que los trabajadores producen se concentra siempre más en las manos de esta gente. Es lo que Marx había previsto, ¿no? En esta situación, inculpar a los inmigrantes es fácil. Es como decir, son demasiados, utilizan la escuela, la sanidad, etc. Si miramos las cifras reales, los inmigrantes contribuyen más a los gastos públicos. ¿Por qué? En general, el inmigrante es joven, que viene a trabajar, a buscar trabajo. Trabaja y produce, y paga impuestos, paga contribuciones, etc. No es verdad que son parasitarios. Eso es una cuestión. La otra es que hay algunos sectores, en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad más o menos de la mano de obra en la agricultura son inmigrantes ilegales. Indocumentados, ¿no? sí. Yo he leído una entrevista con un agricultor americano del Wisconsin que decía, mira,
si van a expulsar todos los inmigrantes, aquí tenemos que ser veganos. Porque no podemos producir leche, queso, carne, etcétera, 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 porque esta gente, yo necesito a esta gente, ¿no? En Italia... Y además que para un sector de la burguesía es importante que estos inmigrantes estén en condición ilegal, sí. ¿no? Porque entonces se ven obligados a aceptar condiciones sí. peores sí. y rebajan generalmente una presión a la baja de los salarios generales. Lo que la izquierda tendría que decir aquí es organizar los inmigrantes dentro de los sindicatos, luchar para condiciones iguales para todos los obreros, ¿no? Esa es la manera de hacerlo, porque mira, esta derecha, yo lo he visto en Italia durante años, que hablan de inmigrantes, hacen leyes, ¿no? Yo decía siempre a los camaradas, mira, no tienen la mínima intención de expulsar esta mano de obra tan rica para ellos, ¿no? ¿Por qué echar... En inglés, the goose, ¿cómo es the goose? La oca. La oca, sí. La oca que hace de los huevos de oro. Huevo de oro. ¿Por qué expulsarla cuando te hace huevos de oro, no? Sí. No, lo atacamos políticamente. Hay un artículo de Financial Times interesante el año pasado. Un serio análisis que decía, mira, esta política anti-inmigración, dice, buena política, malo... Económicamente. Entiendo, sí, utilízala para ganar votos, pero por favor, no expulsarlos porque necesitamos. Sí. Esa es la política de la derecha sobre la cuestión de inmigración. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Vemos como Trump fue uno de sus armas durante la campaña electoral, ¿no? Esta cuestión de los migrantes, la expulsión. Pero si lo ves, incluso en los... ¿Cuánto ha estado en el poder? Ya parece tanto tiempo, ¿no? Pero ha estado como un mes en el poder, ¿no? Él ha expulsado menos que en el mismo periodo Biden expulsó. La diferencia es que Biden lo hacía. Trump lo pone lo proyecta públicamente vídeos, más, ¿no? Sí. Para decir, estoy actuando, ¿no? Sí. Prometo y hago, ¿no? En realidad necesitan esta mano de obra, ¿no? Es solo una... Pero la única forma de combatir estas ideas, ¿no? Sobre la migración, en realidad no es decir... oh, bueno, los migrantes, somos amigos de los migrantes, desde un punto de vista moral o sentimental. Obviamente nosotros tenemos simpatía por la gente que sufre, ¿no? Que tienen que huir de guerras que ha provocado el imperialismo, ¿no? Pero la única forma de combatir esto es, como tú decías, ¿no? Con una posición de clase, ¿no? Somos todos trabajadores y tenemos que luchar todos juntos para tener los mismos derechos. Y los que te quitan la educación, la sanidad, los que destruyen la educación, la sanidad, no son los migrantes, son estos tipos que llevan 15 años de políticas de austeridad por culpa de la crisis del capitalismo. Y al mismo tiempo la izquierda tendría que atacar la política imperialista. Exacto. En vez apoyan la política imperialista. Sí. Atacarla. Habéis creado el problema en Siria con el bombardeo, ¿no? En Libia. La OTAN, ¿no? Cuando interviene, crea una confusión, crea desastre y millones de refugiados. La Merkel, que aceptó 1 millón de gente de Siria, ¿no? En aquel momento le interesaba porque eso ayudó al capitalismo alemán. Sí, porque era gente que trabajaba, gente cualificada, etc. Un artículo sobre Estados Unidos explicaba el año pasado que sin estos inmigrantes que han llegado el año antecedente, Estados Unidos estarían ya en recesión, porque es mano de obra que necesitan, ¿no? Para producir. Eso es la verdad. Por eso no lo van a escribir en las primeras páginas de los periódicos que leen, ¿no? Los pueblos. En las páginas del Financial Times, sí, eso sí. Cuando se hablan entre ellos para analizar. Al pueblo dicen, vienen aquí y te atacan tus intereses, etc. La izquierda tendría que explicar todo eso claramente y proponer una política alternativa. El problema ¿cuál es? Que la izquierda en Europa, digamos la izquierda, no sé, por decirlo de alguna forma, antisistema o la izquierda anti-establishment, ya tuvo su oportunidad, ¿no? Hace 10 años... Con el auge de Podemos, que llegó a ser el primer partido en las encuestas de opinión, Syriza, que llegó al poder en Grecia, Mélenchon, Corbyn aquí en Gran Bretaña. Todos estos partidos tuvieron su oportunidad, ¿no? Y ganaron muchos votos porque aparecían como una crítica radical a todo el sistema. Sí.
Su política en realidad era una política reformista limitada, ¿no? Pero aparecían, ¿no? como muy críticos del sistema y atraían a amplios sectores. Mira, Syriza antes era un partido marginal. Sí, 4%. Una cosa ¿no? así. La prensa lo describía como un partido a la extrema izquierda, ¿no? Que no sabemos que no era así. Pero la imagen que tenía son extremistas de izquierda, ¿no? En condiciones normales, eso significa decir, no son válidos, no tienen ideas válidas, no votar a esta gente, porque son idiotas, ¿no? ¿Qué pasó en Grecia? Este partido de 4% se transformó en el partido del 36%. ¿Sobre la base de qué? De romper el memorándum y terminar la austeridad. Y ponerse a la cabeza de este movimiento, ¿no? Cuando la gente de izquierda, los reformistas, lloran hoy sobre el desastre, Trump, la AfD, Le Pen, Meloni, qué terrible cosa que está pasando, tendrían que pensar a su política. Has tenido un momento, porque no olvidamos, la crisis económica que estamos viviendo hoy comenzó 2008, la crisis financiera. Pasó un poco de tiempo y ha producido una radicalización a izquierda, no a derecha. Ha producido el fenómeno Syriza, el fenómeno Podemos en España. Die Linke ha ganado en este periodo. Sanders en Francia, Mélenchon, Sanders, Corbyn, una expresión, ¿no?, fuerte de este sentimiento. La gente ha buscado a izquierda una solución. ¿Qué han hecho? En Grecia han gobernado. Es una traición total lo que han hecho. 6 meses. Sí. En el referéndum la gente vota apoyando su gobierno, diciendo no a la Europa que nos impone. Por gran mayoría. Sí. ¿Y qué hace el gobierno? Casi inmediatamente pasa a la otra política, ¿no? Una desilusión total. Una traición. Sí, y ahora han caído electoralmente y ha vuelto la democracia, ¿no? La derecha, ¿no? La nueva democracia, como se llama allí. En Francia, es un poco particular, en Francia Mélenchon no ha gobernado. No ha gobernado y por eso no está totalmente expuesto, ¿no? Pero en España, por ejemplo, Podemos, que se suponía que iba a superar al PSOE, finalmente se convirtió en socio subalterno de un gobierno de gestión de la crisis del capitalismo y quedó totalmente desacreditado. Y una vez que perdió su apoyo electoral, el PSOE le dio una patada y le echaron del gobierno también. Y aquí hemos visto un momento, no lo olvidamos, que la burguesía británica ha pasado un momento de crisis a nivel político porque estaba perdiendo el control de los dos partidos principales con los cuales ha gobernado este país en más de 100 años, ¿no? Conservadores, laboristas. En el Partido Conservador había el crecimiento de estos populistas a la Boris Johnson. Y en el Partido Laborista, Corbyn, ¿no?, que hablaba de nacionalizar, de defender la sanidad, etcétera, etcétera, de defender ¿cómo dice? No los pocos, pero los tantos, ¿no? Sí. Defender la masa de la gente, ¿no? Para la mayoría, no la minoría. Sí. ¿Y qué han hecho? ¿Qué ha hecho la izquierda del partido? Frente a un ataque de la derecha, que han utilizado la política identitaria acusando a la izquierda de antisemitismo, que es absurdo, que Corbyn es un reformista, pero si podemos decir el más antirracista que hay en el país es Corbyn, ¿no? Lo acusan de eso, y en vez de dar batalla contra la derecha, empiezan a pedir excusa, disculpa, posiblemente, pensando de ser inteligentes a manobrear. Han dejado la iniciativa a la derecha, hemos visto qué han hecho. Han empezado a expulsar. La base de medio millón de personas. De gente que había entrado en el partido para apoyar Corbyn, ahora la gran mayoría se ha ido, han abandonado, ¿no? Sí. Eso ha creado un vacío a izquierda. Eso es en todos los países. Este fenómeno existe. Es interesante comentar sobre Alemania porque lo que ha hecho Die Linke, que eso es una política revolucionaria, claro, pero ha hablado, por ejemplo, de la casa, la cuestión de la vivienda, de poner un techo a los alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Ha hablado
sobre cuestiones sociales que han atacado a los millonarios. Sí. Que ha dado dentro de la juventud, el 25% vota Die Linke. Es el partido más fuerte dentro de la juventud. Sí. Te da una idea. Y a derecha hablan de cosas similares. ¿Por qué uno como Farage o Trump gana el voto? Farage, por ejemplo, salió a favor de la renacionalización de la compañía del agua. Cuando ha dicho, yo soy como Corbyn, soy anti-establishment. Eso a algunos sorprende, ¿no? Es claro, es populismo de derecha, ¿no? Pero... Claro, hay un elemento, digamos, anti-inmigración, reaccionario y todo esto, pero hay un elemento muy fuerte de voto protesta contra el sistema. Mira, yo cuando hemos hecho la campaña electoral de Fiona, ¿no? Yo he participado en los mercados, ¿no? En las plazas, y hablaba con gente. Yo pienso, empiezo con la sanidad, la escuela, la pensión, etc. Cada punto, sí, de acuerdo. Es por eso que yo voy a votar Farage. Y digo, ok, bien, tenemos un gran trabajo que hacer aquí. Por te da una idea, el por qué, ¿no? Un pequeño ejemplo. Yo estaba vendiendo el periódico a la metro, ¿no? En mi barrio. Llega un tío, hace 2 semanas, que me mira, ve que el periódico comunista se acerca y comienza, ¿por qué no funciona el comunismo? Y yo pienso, tenemos uno de estos, ¿no? Y yo empiezo a explicar, ¿no? Qué es el comunismo, etcétera. Explicando un poquito la burocracia. Digo, ¿cómo puede explicar en 5 minutos este fenómeno? Pero empiezo a hablar de sanidad. Me da totalmente razón. Hablo del trabajo, de la pensión, de todos los problemas, ¿no? Él me dice, sí. ¿Cómo funcionaría este comunismo? Me dice él, ¿no? Yo empiezo a hablar. Digo, mira, ¿dónde está el voto de las masas que dice tenemos que cortar la sanidad? ¿Dónde están? ¿Quién ha votado? ¿Eso es democracia? Y digo, el comunismo sería la democracia real, verdadera, donde los trabajadores que producen la riqueza deciden qué hacer con esta riqueza, democráticamente. Él, interesante. Me gustaría eso, dice, ¿no? Al final, compró el periódico. Y digo, ¿qué haces? Era un trabajador de la industria edil, ¿no? Un bricklayer, ¿cómo se dice? Sí, de la construcción. De construcción. Y digo, mira, es posible hablar con esta gente, los otros trabajadores que votan, ¿no? Claro que hay una división. Hay elementos que te votan Farage porque son racistas, son reaccionarios, pero hay una parte popular que explica el fenómeno que ahora, abandonado por los de izquierda, y los reformistas de derecha y de izquierda, porque Corbyn no ha hecho la batalla que tenía que hacer, eso significa que hay un vacío a izquierda que permite a una parte del electorado obrero, trabajador, votar a esta gente. ¿Qué están votando? Están votando para recuperar su salario, el trabajo, la casa, la sanidad, la pensión. Eso es lo que están esperando. Nosotros sabemos que esta gente no puede dar estas cosas. Pueden gobernar 2, 3, 4 años. Vamos a ver, Trump en este momento es muy popular porque es un hombre que hace, etc. Pero eso va a provocar en un segundo momento una reacción. ¿Por qué? Todo lo que ha prometido no lo pueden garantizar dentro del capitalismo. La política proteccionista, hago un ejemplo, ¿no? Han hecho un cálculo que los impuestos que Trump ha puesto a México, a Canadá, etcétera, etcétera, la economía de Norteamérica está integrada. Una industria de automóvil, por ejemplo, algunas partes le hacen en México. Atraviesa la frontera, va en Estados Unidos, posiblemente continúa, va en Canadá. El producto final es un movimiento de partes porque están disfrutando claramente los obreros de México, etc. Cada vez que atraviesa la frontera, 25%. Han calculado que eso podría aumentar el precio medio de un coche en Estados Unidos de $3,000. A un obrero medio que compra un coche, eso va
a tener un impacto. Ese es el resultado de la política de Trump. No puede garantizar la riqueza de antes porque el sistema capitalista funciona de otra manera, no como piensa o como dice Trump. Significa que le damos un poco de tiempo a esta gente y vamos a ver, va a provocar inevitablemente a un cierto punto la lucha de clase. Es inevitable, tú no puedes atacar. Ahora hay la presión, reducir los gastos públicos, reducir el Estado social, aumentar los gastos militares, etc. Aumentar la productividad, la concurrencia. Todo eso es una presión continua a la clase obrera y todos tienen su límite, ¿no? Cada uno de nosotros es particular. Algunos son más pacientes de otros, pero la clase obrera en su conjunto tiene su paciencia que tiene un límite. Buscan soluciones, buscaron a izquierda, ahora buscan, decimos, a esos derecha populista, etc. Se va a abrir un potencial a izquierda en un segundo momento, que como decía, en Alemania Die Linke ya ha dado una idea. Lo que ha pasado dentro de la juventud alemana se puede reproducir en un segundo momento dentro de toda la clase obrera alemana. La cuestión es eso. Cuando este fenómeno se va a producir, se va a realizar, ¿en qué estado se presentará la izquierda? ¿Con las mismas ideas de antes? De buscar de soluciones pequeñas, ajustar poquis cambios dentro del sistema. Cuando hay una deuda tan grande, cuando hay una presión fuerte que tenemos que reducir los gastos públicos y aumentar los gastos militares, todo eso significa que no hay, el reformismo no puede funcionar en esta situación. Si no explican que es el sistema en su conjunto. Mira, yo estaba hablando con una de mis hijas, que tiene 30 años, ¿no? Y me decía, no está politizada particularmente esta, pero me decía, ¿sabes? La gente habla siempre más del sistema, el sistema. Dice, antes de la pandemia, la gente no hablaba de esta manera. Ella es una joven, media, sí, dice, la gente está siempre hablando más que hay algo que no funciona en el sistema. Yo lo he notado, es anecdotal, pero digo, eso es importante, porque significa que millones de personas están hablando del hecho que las cosas van mal. ¿Dónde estamos yendo? ¿En qué mundo estamos? ¿Qué futuro tenemos? Eso es el inicio de un cambio de conciencia. Renderse cuenta, primero, que el sistema que existe no funciona. Es el primer paso, ¿no? Después, ¿y qué va a sustituirlo? ¿Qué sistema alternativo hay? Eso explica la inestabilidad política que hay, explica el por qué se puede pasar de gente que va a Corbyn y después va a Farage, ¿no? Estos cambios repentinos, partidos que no existían antes, como AfD, un partido, ¿no? que se transforma en el segundo partido, la Meloni que de 4% gobierna, ¿no? Mañana va a caer. O sea, esta inestabilidad significa que millones de personas están buscando la solución y la buscan claramente en los partidos que existen, ¿no? Eso es el inicio de un proceso que lleva inevitablemente a un enfrentamiento de clases sin precedentes en las cuales, empezando con los jóvenes, lo que decía de Alemania, ¿no es acaso? Los jóvenes mucho más interesantes. Las jóvenes mujeres son las más radicalizadas en este momento. 34% de las jóvenes de 18 a 24 años votaron por Die Linke. ¿Qué es eso? Eso es eso. Una expresión de rabia contra el sistema, pero las mujeres son doblemente oprimidas, ¿no? Como siempre hemos dicho, como trabajadoras y como mujeres. Es una expresión de eso, ¿no? Y mañana lo vamos a ver, los jóvenes, los inmigrantes, vamos a ver minorías étnicas, etcétera, que son oprimidas, todos van a expresar una rabia que va a buscar una expresión política, ¿no?
Pero la única manera de hacer esto, ¿no? Como tú decías, no es con las políticas de la izquierda, digamos, oficial, ¿no? Sí. Ellos dicen, no, viene la ultraderecha, hay que defender la democracia, o Sí. hay que defender la república, Mira. o hay que defender el gobierno del PSOE en España, porque es que si no viene la derecha. Sí, y lo sí. que están consiguiendo es lo contrario. La única forma de parar el racismo, los populistas de derecha, no es defendiendo la democracia burguesa, defendiendo el status quo del sistema que la gente está en contra, porque lo ven en su propia piel, sino con una izquierda, ¿no? Que sea revolucionaria, de clase y anticapitalista. Tenemos un absurdo aquí, que un hombre de derecha como Trump se puede presentar como el hombre de la paz. Sí. El hombre que defiende la clase obrera. Que pone fin a la guerra en Ucrania, ¿no? Yo estoy seguro que si Trump tiene un éxito, ¿no? A un acuerdo entre Europa, Putin, etcétera, se va a parar la guerra, entre capas bastante grandes de europea, de pueblo, de obrero, van a simpatizar. A decir, Trump ha hecho algo de bueno. Yo he visto Particularmente, te voy a decir, particularmente si se levantan las sanciones sobre la energía rusa y bajan los precios de la energía. Claro, que eso va a tener un éxito. Sí. Yo he visto una parlamentaria del Partido Democrático italiano y un cierto general Vannacci, que es famoso en Italia, ¿no? Es de derecha, es claramente reaccionario. Pero en el debate sobre la guerra, la llamada izquierda oficial, Partido Democrático, que de izquierda tiene, no sé, casi nada, pero se presenta de esta manera, hablaba de la bandera de la Unión Europea, apoyar la guerra, Ucrania, etc. Y el general hablaba como Trump sobre la guerra de Ucrania. Yo decía, estaba hablando con mi mujer, mira, si yo fuera un obrero, sin no politicidad, que escucho los dos, yo iría a votar a este tío, que es un hombre de derecha. Pero eso es la confusión que la izquierda ha creado en la situación y explica lo que está pasando. Nosotros, marxistas, comunistas, tenemos que decir, tenemos que hablar de manera revolucionaria, radical. No tenemos que confundirnos con estos liberales, ¿no? Los que cuando hablan de democracia, etcétera, etcétera, significa nada al pueblo eso. Tenemos que hablar de manera revolucionaria. Cuando la burguesía liberal está atacada, nosotros tenemos que decir, nosotros también queremos que echen a esta gente, ¿no? Pero a los otros también. La solución no está con la política de Trump o de Farage, etcétera, está en una política que dice, tenemos que transformar la sociedad y que tiene que ser la clase obrera, la clase trabajadora, con su partido de clase que habla al pueblo, ¿no? Con una política revolucionaria. Eso es lo que falta en la situación y que tenemos que construirlo, claramente. Sí. Mira, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero había un punto final que yo quería comentar, que es esta cuestión, ¿no? Vemos la crisis del capitalismo, realineamiento, reequilibrio de las potencias mundiales, el fin, ¿no? De lo que se podría llamar el orden mundial liberal, ¿no? Que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que, por cierto, también me llama la atención otra cosa, ¿no? Que con Trump es todo más claro, ¿no? Habla con Zelensky y le dice, dame tus recursos minerales. Sí. Yo quiero esto. El canal de Panamá es mi interés nacional. Groenlandia tiene minerales y rutas comerciales. Lo quiero, ¿no? Los otros antes decían, no, pues es que es una cuestión de vamos a llevar la democracia a Irak o los derechos humanos a Afganistán y qué cosa. Siempre encubrían sus auténticos motivos imperialistas. Ahora ya no hay esa máscara, ¿no? Son, como tú decías, 3 potencias, 3 gángsters imperialistas que se dividen el mundo según su fuerza relativa. Pero algunos están planteando la idea, particularmente en América Latina, esta idea es bastante fuerte, de la multipolaridad, ¿no? La multipolaridad, es decir, que no haya una sola potencia, sino varias, es algo positivo y progresista y que permite a los pueblos del mundo más margen para su liberación y su lucha. Y eso en realidad es una idea totalmente falsa, ¿no? Porque... Mira,
antes de la Primera Guerra Mundial había multipolaridad. Sí. Había el polo británico y el polo alemán. Sí. Era muy bueno para el mundo, ¿no? El mundo Sí, se reunieron en la conferencia de Berlín y se dividieron África con líneas rectas y después esto para ti, esto para mí. Y después hacían la guerra entre ellos para decidir quién ¿Quién tenía continuaba más a tener fuerza? las Sí. colonias, ¿no? Esa idea que en vez de un ladrón es mejor tener 3. Los 3 van a robar lo mismos. Sí. Y tú vas a sufrir igualmente. Y si tú te apoyas a uno, él, como los gangsters de la mafia, ¿no? Si uno te dice, sí, yo soy tu protector, ¿no? Tienes que pagarme, ¿no? Tú vas a sufrir igualmente. El pueblo que está en bajo siempre tiene que pagar. Puede cambiar la cara del padrón, ¿no? Pero no cambia nada desde un punto de vista progresista. Por ejemplo, yo lo decía, Indonesia está sufriendo en este momento una presión de China que está impactando su economía porque China quiere que Indonesia sea su mercado, ¿no? En América Latina lo mismo, en África China ha entrado en muchos países con inversiones, etc. El objetivo no es ayudar los pueblos africanos, es tomar recursos. La guerra de Congo es una consecuencia de multipolaridad. Todos están allí, ¿no? Apoyando esa otra Porque milicia. tienen minerales importantes, críticos para... Claro. Volvimos a Ucrania, ¿no? Antes, la burguesía liberal, llamada liberal americana de Biden, apoyando... ya habían empezado antes con Euromaidan, etc., tomar Ucrania para los americanos y los europeos. Ahora hablan que Trump quiere tomar los minerales, ¿no? ¿Y los otros qué querían? Biden, cuando habla de esfera de influencia, ¿de qué está hablando? Está hablando de dominar un territorio para disfrutarlo, ¿no? Trump, la diferencia es que lo dice abiertamente, como dice, es un gángster abiertamente. Yo soy un ladrón. Tienes que darme eso. El otro era ladrón, pero lo hacía con una cara, ¿no? La idea que eso puede, que no sé, ayudar a América Latina con un progreso. No. El capital financiero americano se va o viene reducido y entra el capital financiero chino. Que va empresas mineras y de todo. Que va a disfrutar. Y la lógica del capitalismo es opresión de un pueblo por parte de una potencia imperialista. No cambia fundamentalmente. De hecho, aunque es cierto que China todavía no ha intervenido militarmente en muchos países, no provoca golpes de Estado y todo esto, de momento, ¿no? Porque es una potencia joven, todavía un poco está tentando el terreno, pero sí que subyuga a estos países a las cadenas de la deuda, ¿no? Sí, Por ejemplo, Sri Lanka o Zambia o Ecuador. Su deuda externa es principalmente con China. Sí. Entonces, estos países están esclavizados a capital financiero chino. No hay una diferencia sustancial en estar esclavizados por el capital imperialista chino o el capital imperialista de Estados Unidos. Sí, no cambia fundamentalmente la cuestión. La relación. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro con esta situación, porque China en África y América Latina utiliza presión económica. Pero, por ejemplo, pequeño detalle, Birmania o Myanmar tiene un gobierno militar que a los chinos no ha gustado mucho cómo han actuado, porque es esfera de influencia china, ¿no? Sí. Han financiado guerrilla que antes era muy primitiva, ¿no? Como armas. Sí. De repente tienen armas más poderosas, avanzando. Había una discusión que China posiblemente estaba trabajando para obligar a los militares a volver a un régimen llamado democrático, ¿no? Porque se rindan cuenta que para pacificar y controlar la situación es mejor un gobierno con un parlamento, etc. Últimamente, Rusia ha entrado. Y uno dice, la Rusia, ¿cómo se compara? Está muy lejos. La Rusia ha entrado en Birmania, ha prometido al régimen una central nuclear para energía, Sí. porque tienen problemas de energía eléctrica, y una refinería
de petróleo, porque producen, pero no pueden refinarla. Eso ha temporalmente fortalecido el régimen militar. Eso es dos potencias entrando dentro a un país e influenciando lo que pasa allí. Los dos no están pensando al pueblo de Birmania, están pensando a cómo continuar a disfrutar el país, pero manteniendo una cierta estabilidad política del país. El discurso sobre el régimen militar no es si los chinos son a favor de gobierno militar o no, es si funciona o no en el mantener la estabilidad y su influencia en el país. Ese es un pequeño ejemplo de cómo maniobran las potencias imperialistas y mantienen su control de una región. Yo lo sé que a izquierda hay algunos que ven como también Putin progresista, ¿no? La Rusia progresista, la China progresista, porque no ven la naturaleza de estos países. Por ejemplo, la discusión teórica sobre si es o no es imperialista un país o otro, determina al final las conclusiones que uno puede traer de cómo se está comportando a nivel mundial este país, ¿no? Y yo creo que China y Rusia se comportan como países imperialistas. Por ejemplo, dijimos antes, China es el principal socio comercial de América del Sur. Ahora, hace unos meses, inauguraron el puerto de Chancay en Perú, ¿no? Es un puerto que permite la llegada de barcos de contenedores más potentes, con más carga, y que lo ha construido una empresa china, ¿no? Lo gestiona una empresa china. Eso ya es una cosa que atenta a la soberanía del Perú. Pero en cualquier caso, este es un acuerdo que ha llegado China con el gobierno de Perú, que es un gobierno golpista, ¿no? Que llegó al poder sobre la base de un golpe de Estado contra el presidente Castillo. ¿Y por qué China está interesado en este puerto en Perú? Por dos motivos. Uno, porque las empresas mineras chinas están presentes en Perú, no están explotando los minerales de Perú. Pero segundo, porque ese puerto reduce el tiempo de tránsito entre China y América Latina en 2 semanas, creo, 10 días. Y eso les interesa para sacar los recursos naturales de América del Sur, de la minería de China, los productos de Bolivia, incluso de Brasil, ¿no? Están hablando de una conexión con este puerto. Y al mismo tiempo enviar sus productos chinos para venderlos en estos países. Eso es imperialismo clásico, ¿no? ¿Cómo se dice? Robar los recursos minerarios y vender productos ¿no? de la industria china. Eso es lo que está pasando. No, en todo el mundo la solución es la misma. La lucha para el socialismo. La lucha para... La lucha no es porque en lugar de una potencia haya varias potencias mundiales, sino la lucha es porque, mira, con todos los recursos que existen en el mundo, sería posible transformar las condiciones de vida de la humanidad. Toda la riqueza que tienen podrían resolver todos los problemas. Desde el hambre hasta el cambio de clima, etc. Hay recursos increíbles en manos de pocos. La concentración del capital de que Marx hablaba se ha realizado de manera increíble, ¿no? Los escritos de Marx sobre esta cuestión son mucho más claros que todas las teorías económicas del Economist, del Financial Times, de los burgueses, etc. Y son mucho más ciertos hoy que hace 150, 80 años que los escribió. Sí, eso significa que el sistema está llegado, no es solo maduro, está en putrefacción. Podrido. Es podrido. Las condiciones existen para transformar la sociedad. Necesita claramente partidos a la cabeza de la clase obrera capaces de hablar de eso con las masas y dirigir las luchas en la dirección de la transformación socialista de la sociedad. Y ese es el motivo por el que estamos construyendo la Internacional Comunista Revolucionaria, ¿no? En todos los países del mundo donde tenemos presencia. Y yo creo que con esto terminamos el capítulo de hoy de Fantasma del Comunismo. Muchas gracias, Fred, por participar. Y nos vemos la próxima semana en este podcast en español de la ICR. El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web
americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.